Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, nos quedó una pregunta del señor Gonzalo Torrealba. Él dice, quisiera saber si la acupuntura puede mejorar la enfermedad de Parkinson. Gracias por el programa. Fíjate que la respuesta es sí. Y sin embargo, muchísimas personas no lo saben. Inclusive, hoy día hay un procedimiento, entre comillas, de alta tecnología, supuestamente, que es súper caro y súper riesgoso, que es el implante de una divisa eléctrica en el cerebro para estimulación eléctrica profunda en el cerebro. Realmente la electroacupuntura craneal en ciertos puntos específicos de acupuntura en el cráneo producen el mismo efecto o efecto similar, ¿no? Para calmar los temblores de los pacientes con Parkinson, con la enfermedad de Parkinson. Entonces, la respuesta es sí, la acupuntura, particularmente la electroacupuntura, es muy efectiva, pero muchísimas personas no lo saben. Existen también productos de medicina herbaria que mejoran el efecto, o sea, los síntomas, ¿no? Particularmente los temblores de los pacientes con Parkinson. La misma levodopa, pues deriva de la planta, ¿no? De la medicina herbaria. Y la levodopa deriva de un frijol, una legumbre. Bueno, pero hoy día se produce de manera masiva, ¿no? Y se prescribe se usa en medicina convencional como tratamiento convencional. O sea, hay opciones de tratamiento tanto en la medicina herbaria como la misma acupuntura para controlar o disminuir, reducir los temblores. Pero esos tratamientos, como también los tratamientos actuales de la medicina convencional, pues ninguno hasta ahora cura la enfermedad realmente, sino que mejora los síntomas, y podemos decir que también puede algunos tratamientos ralentizar, hacer más lento el deterioro, el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta de ese oyente es sí, la acupuntura y particularmente la electroacupuntura puede ayudar muchísimo a un paciente con Parkinson. Pero la electroacupuntura, o sea, reemplazaría, por ejemplo, a una operación, y eso no es invasivo porque no hay que abrir ni nada. Sí, es uno de los beneficios que tiene comparativamente, ¿no? Otro beneficio, pero que realmente a la industria no le favorece mucho, es que la acupuntura es mucho más barata y es menos riesgosa. La cirugía para implantar el equipo, o sea, la divisa eléctrica que necesita para estimular esa área del cerebro, pues se realiza bajo cirugía. Es una neurocirugía muy riesgosa y además eso costosa. Costosísimo. Tengo entendido que esa cirugía cuesta mucho más de $100,000 wow. por cada caso. Entonces, realmente cuando tienes una situación así, pues la industria se favorece, ¿no? El establishment no estaría a favor de prescribir o indicar acupuntura. Pero la realidad es que la acupuntura es una opción disponible para aquellas personas que por H o por B no quieren, no pueden o no son candidatos para ese tipo de cirugía, ese tipo de tratamiento, que es la estimulación eléctrica profunda del cerebro.
estimulación eléctrica profunda del cerebro. Y eso se hace para calmar, repito, estabiliza mucho a los pacientes en los temblores de los pacientes con Parkinson. Pero también lo hace la misma acupuntura. Y otra ventaja que tiene la acupuntura es que no tienes que implantarte nada de manera permanente y no es de alto riesgo. Tiene una desventaja que, bueno, pues tendrías que ir al acupunturista para hacerte los tratamientos, pero no, comúnmente mi experiencia es que el paciente mejora bastante y no tiene que hacerse tratamiento con acupuntura diario ni siquiera semanal. El paciente se hace, digamos, 8 o 10 sesiones de tratamiento y ese efecto le dura bastante tiempo. Es un efecto calmativo por bastante tiempo. Es importantísimo porque aparte no es invasivo, es solamente un pinchacito y nada más. Sí. Doctor, hablando de pinchacitos, ¿qué es la punción seca? Interesante pregunta. No sé dónde obtuviste esa. La encontré. Y sí. Como no sé qué es, por supuesto le pregunto a usted. Punción seca. Mira, eso en inglés le llaman dry needling o dry needling. Eso es... mira, eso todo surgió porque en algunos estados los fisioterapistas o los terapistas de rehabilitación que hacen tratamientos para rehabilitación física, pues querían hacer acupuntura. Es increíble, es una aberración. Les gusta la acupuntura a algunos practicantes, pero sin ser acupunturistas, sin entender los principios. No, nada. ¿Qué saben ellos de acupuntura? Ni dónde comienza, ni dónde termina, ni con qué meridiano se conecta, ni por dónde... cuál es la trayectoria, nada de eso. Ellos no entienden nada de acupuntura. Entonces, en algunos estados comenzaron a licenciar, poner dentro del scope of practice, o sea, de la gama de terapias disponibles para un fisioterapista, pues el llamado dry needling, que no es más que la punción con una aguja de acupuntura en cualquier área del cuerpo, en el tejido del cuerpo. Y eso puede ayudar, por ejemplo, en los casos inflamatorios en algún área, o puede quizás romper un espasmo muscular, una contractura muscular. Pero eso no sirve como terapia para ninguna enfermedad porque el fisioterapista no sabe nada de la circulación bioenergética del cuerpo, ni de los puntos de acupuntura, ni nada. Simplemente es que la aguja, pues la introduce. Es una acupuntura sin conocimiento de los puntos de acupuntura, en otras palabras. No conoce nada de la terapéutica de la acupuntura. Tú le preguntas en qué área del cuerpo puedo poner este punto para mejorar el campo visual, por ejemplo, y de eso no sabe nada, absolutamente. Entonces, capaz que te dicen la rodilla, o en la pierna, sí. O en el glúteo. En algún lado. No sabe, no tiene conocimiento ninguno de acupuntura. A eso le llaman, para poderlo ejercer, pues es interesante este país, ¿no? Como los lobistas, ¿no? Buscan la vuelta. Los que promueven, cuando quieren promover algún tipo de ley, pues le buscan la vuelta a los abogados, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, esas personas no pueden utilizar la palabra acupuntura. Acá en la Florida es un delito. Si el practicante puede ejercer dry needling, o sea, la punción seca, que es la acupuntura sin ser acupuntura, pues y sin ser acupunturista, pues sí, lo utilizan los fisioterapistas, pero no pueden identificarse en ningún momento como acupunturistas, ni el procedimiento tampoco. No pueden utilizar la palabra acupuntura. Esa es la ley, porque es un delito. Y me parece bien, porque realmente de otra manera estuvieran haciendo fraude, tratando pacientes sin tener el conocimiento básico para ejercer esa modalidad para el cuidado de la salud. Pero la acupuntura no es un curso que se realice en 3 meses, son años de estudio. Por supuesto, pero si yo te doy una caja de agujas de acupuntura y te
te digo, bueno, pues comienza a usar, qué sé yo, en cualquier parte del cuerpo. Entonces me aparezco yo como paciente, digo, tengo dolor, qué sé yo, me duele acá en la pierna derecha, pues ¿a dónde te duele? Acá, y ahí mismo te pone la aguja. Claro, Pero no sabe nada de acupuntura, de dónde está el punto, no sabe ni siquiera si lo está introduciendo en un punto de acupuntura o no, es simplemente pinchar al cuerpo. Eso es lo que es la modalidad, con el respeto que merecen los fisioterapistas, pero oiga, respétese un poco más, no use una terapia que usted no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento. Y realmente ellos quisieron utilizar ese procedimiento de acupuntura, tenerlo dentro de su gama de tratamientos, digamos, y le dijeron, bueno, pues sí lo puedes usar, pero en ningún momento te puedes identificar ese procedimiento como acupuntura, porque es falso. Pero hay algo, y sigo siendo autorreferencial, cuando se colocan las agujas de acupuntura, que el médico las va girando, hay momentos en que la quiere sacar y no sale. Sí, eso es correcto. Particularmente la acupuntura no es solamente conocer la ubicación anatómica del punto preciso, porque si no se estimula, si no se inserta en el punto preciso, no tiene el efecto que se desea. Claro. Y la acupuntura tiene un mecanismo que es que se estimula en un punto del cuerpo, pero es como si el cuerpo fuera un tablero, y la estimulación en esos puntos específicos pues manda la señal al cerebro. Digamos, cuando uno usa el teclado en una computadora, para que los oyentes puedan entender la lógica, ¿no? Pues cuando uno aprieta una tecla en el teclado, manda un mensaje al cómputo central, ¿no? Al disco duro, y el disco duro hace algo, ¿no? Y eso es lo mismo que ocurre con la acupuntura. Cuando se estimula el punto de acupuntura preciso en un área precisa del cuerpo, manda una señal al cerebro y activa un área específica en el cerebro que corresponde a la función para la cual se está haciendo la terapia. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, si no sabes cuál es esa función de ese punto, tú simplemente estás poniendo la aguja ahí por capricho, o simplemente para conseguir otro mecanismo que sería para romper un espasmo muscular o algo así. Es muy limitado el valor terapéutico que tiene eso. Con todo el respeto de ello, y en mi opinión, es una aberración querer hacer algo. Es como yo... es una copia mala de la acupuntura. Es como yo querer hacer una cirugía sin ser cirujano, sí. Realmente. ¿Qué te voy a decir? Yo veo eso como una aberración, pero bueno, está disponible y no pueden usar el nombre acupuntura. Si no, le dicen punción seca, sería en español, que es poner la aguja seca, no pueden inyectar nada y no... sería un tipo de acupuntura sin ser acupuntura, en otras palabras. Exacto. Doctor, las enfermedades autoinmunes, usted ya lo ha hablado, pero es muy importante que repita cómo funciona la medicina oriental con las enfermedades autoinmunes. Es un tema interesante porque las enfermedades autoinmunes por lo general responden pobremente a los tratamientos convencionales, y los tratamientos convencionales que hay pues tienen consecuencias, tienen efectos secundarios muy serios, inclusive aumentan el riesgo de desarrollar cáncer y muchísimos otros síntomas que hacen la vida del paciente un yogur, entre paréntesis. La medicina tradicional china tiene mucho beneficio para los pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, psoriasis, etcétera, porque inclusive también es muy efectiva para las enfermedades autoinmunes que afectan los riñones, la función renal. Pero esto no lo saben ni los reumatólogos, que por lo general son las personas que tratan las condiciones autoinmunes,
aunque no todo. Hay condiciones autoinmunes prácticamente en todas las áreas de la medicina, pero el practicante convencional desconoce que hay opciones efectivas y seguras, debo decir esto, en medicina tradicional china para esas condiciones. Entonces, pues insiste exclusivamente en usar, por supuesto, lo que le enseñaron a utilizar, que es lo que él conoce. Entonces, son recursos limitados y con altos grados de efectos secundarios, altos riesgos, debo decir, los tratamientos convencionales. En esa área de la medicina tradicional china debería utilizarse mucho más ampliamente y con más frecuencia, porque se consiguen mejores resultados. Le hablo basado en mi experiencia clínica y en lo que he visto, no solamente en mi práctica privada, sino también en los resultados que veo en tratamientos masivos, o sea, en cuanto a pacientes con esas condiciones. En China, en Japón, en toda Asia se utiliza más ampliamente, pero mi experiencia también clínica aquí en Estados Unidos me indica esto. Nosotros inclusive hemos tratado muchísimos pacientes que, como sabe, las enfermedades, o debería saber, las enfermedades autoinmunes, en medicina convencional se le dice al paciente que no tiene cura, de por vida tiene que tratarse. Y eso, en mi humilde opinión y basado en mi experiencia clínica, es falso, no es cierto, porque nosotros hemos tratado de manera exitosa muchísimos pacientes con Crohn, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune que afecta el tracto digestivo, puede ocurrir desde la boca hasta el ano, cualquier segmento del tracto digestivo, pero por lo general el estómago y el intestino siempre va a estar más afectado, o casi siempre, y esos pacientes se le dicen, bueno, usted no tiene cura, tiene que tratarse con tratamiento inmunosupresores convencionales por el resto de su vida. Hemos tratado pacientes, muchísimos pacientes con esa condición, que han hecho remisión completa, se han curado, hoy día viven una vida normal, saludable, sin necesidad de ningún medicamento, llevan años en remisión sin ningún problema inflamatorio ni de sangramientos. Hemos tenido pacientes inclusive que usaban pañales, los llamados Pampers, porque se sangraban la realidad, no podían salir a la calle porque sangraban, tenían que usar sus Pampers para cubrirse, protegerse del sangramiento, y hoy día esos pacientes viven una vida normal sin necesidad de usar pañales y además de eso ningún medicamento. Esas opciones de tratamiento también son muy importantes, las opciones que tiene la medicina oriental para el artritis reumatoide, por ejemplo, y cualquier condición autoinmune. Hay condiciones autoinmunes que atacan las tiroides, por ejemplo. El médico convencional no tiene recursos para eso, que no sean inmunosupresores y antiinflamatorios con alto riesgo de efectos secundarios. Y bueno, te repito, la medicina oriental tiene muchos recursos de medicina herbaria que son tratamientos efectivos y seguros, pero como no están aprobados como fármacos, el médico convencional lo desconoce, y el médico convencional tiene una limitación muy grande, que es que no conoce, no por ley, no por obligación, nadie lo obliga a que no aprenda y a que no lo utilice, simplemente se autolimita o está autolimitado ya en su preparación porque no le enseñan estos recursos de la medicina herbaria tradicional china, y por ende él calcula o piensa, erróneamente por supuesto, en una forma muy reduccionista, se cree que solamente las drogas farmacéuticas son efectivas. Así lo entrenan para que crea eso. Claro. Por eso yo siempre digo, la medicina no es una religión. La medicina es una profesión que debe el practicante de aprender a utilizarla para el beneficio del paciente, no importa si la etiqueta, o sea, sin etiquetación, no importa si es medicina oriental o si es medicina convencional, o si es efectivo y seguro el tratamiento, ¿por qué no utilizarlo?
Entonces, en ese sentido, para las enfermedades autoinmunes, en mi opinión, la medicina tradicional china consigue mejores resultados que la medicina convencional. Inclusive, la medicina tradicional china no excluye el uso de la medicina convencional. O sea, lo que yo promuevo y lo que utilizamos en nuestra clínica, particularmente para los pacientes con cáncer, ya en otra área de la medicina, es la medicina integrada, porque consigue mejores resultados. Pero específicamente en algunas áreas la medicina tradicional china consigue mejores resultados per se, ni siquiera de forma integrada, que los tratamientos convencionales. Y eso se lo puedo demostrar, no solamente en un debate oral, ¿no? En un debate hablado, no, se lo puedo demostrar con pacientes vivos, no leyendas, no pacientes vivos que han hecho remisión completa. Entonces, yo creo que se debería conocer mucho más sobre todo esto y hay tantas personas que sufren enfermedades autoinmunes y no saben que hay una posibilidad de remisión. Correcto. El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es el 305-267-4560. 305-267-4560. Recuerden siempre llamar después de mediodía y cuando vayan a dejar un mensaje, dejen su número de teléfono. También pueden comunicarse con el doctor a través de su página web, royaltcm.com. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, TCM quiere decir Traditional Chinese Medicine, pero en inglés, ¿no? En español sería MTC. Y también lo pueden ubicar todos estos programas en su canal de YouTube, que es Dr. Marcelo Lam, TCM. Se nos agotó el tiempo, doctor. La próxima semana nos encontramos. Con mucho gusto, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.